Hola, productores y productoras. Nuevamente, Selvin Aguilar les saluda de nuestro podcast de Kun Conecta, las voces para el desarrollo. Nuevamente, continuando con esta serie de actividades que hemos realizado, que hemos iniciado, sobre la importancia del cultivo del maíz y algunos cuidados que debemos de tener. Y en esto surgen temas de vital importancia como el que vamos a tratar el día de hoy, que es el control de Dalbulus maidis en el cultivo de maíz y analizar un poco el impacto que está teniendo en el cultivo. Para esto, pues me acompaña nuevamente el ingeniero Carlos Alberto Miselén Suazo. Diría pues, ingeniero, que es un gusto tenerlo acá nuevamente y gracias por su compañía. Ingeniero, hay algo que de repente se ha tomado desapercibido o de repente no se le ha dado la suficiente importancia, que es el caso de el manejo, es el caso del control de Dalbulus maidis en el cultivo de maíz y por ende las consecuencias que esto genera o que esto nos genera. Le haría la consulta, ¿qué es el Dalbulus maidis? Muchas gracias, Selvin. Primeramente, buenas tardes. Un placer compartir con ustedes el día de hoy estos temas tan importantes para el productor y para la agricultura en general de nuestro país. Respecto a tu pregunta, ¿qué es el Dalbulus maidis? Es un pequeño insecto, es un insecto plaga que ha venido en auge y en aumento en nuestro país, causando año con año un mayor porcentaje de pérdidas en el maíz. Em, Tiene algunas características el Dalbulus maides. Dalbulus está cada día más ampliamente distribuido y tiene algunas características muy importantes, como ser la adaptabilidad de la plaga, tanto en temperatura como en altura sobre el nivel del mar. Lo encontramos desde de los 0 metros sobre el nivel del mar hasta 3000 metros sobre el nivel del mar. Quiere decir que está posicionado en, en muchos lugares, ¿no? O sea, es bastante adaptable y ampliamente distribuido. Es un insecto cicadélido, es de la orden Hemiptera, es un pequeño insecto, como te digo, muy, muy móvil, muy nervioso, que nos causa muchísimo daño en el cultivo del maíz. Tiene un ciclo hasta de 100 días. Su hembra coloca hasta 500 huevos durante este ciclo y se alimentan solamente de maíz, es decir, es monófago. Puede sobrevivir en cultivos alternos como la caña y algunas otras gramíneas mientras empiezan los ciclos de maíz. Sin embargo, es en el maíz donde se expresan su mayor daño, ¿no? Esta plaga se alimenta de las hojas más tiernas, especialmente en el cogollo del maíz, por ahí lo vamos a encontrar, y se alimenta de la savia tierna del maíz en sus primeros estadios. El daño va a ser en función de la edad que ataquen a la plantación de maíz y así va a ser el porcentaje de pérdida que vamos a tener. Tiene algunos hospederos, como te digo, aparte de la caña y de otros cultivos, que son las malezas, ¿no? Malezas, familias de las gramíneas. Y el problema es que casi siempre tenemos, en las zonas maiceras del país, casi siempre tenemos caña, si te fijas, entonces va a ser difícil romper el ciclo. Eso es el Dalbulus maidis, que también los conocemos en nuestro argot popular como chicharrita o como saltahojas. Con esos dos nombres los vamos a conocer. Ok, ingeniero, una consulta. ¿Qué cree usted que ha favorecido en los últimos años que esta plaga sea más agresiva, que esta plaga ya sea capaz de provocar un daño económico en el cultivo? ¿Será que ha sido favorecida por factores climáticos, condiciones de adaptabilidad a ambientes por, valga la redundancia, por el mismo tema, cambio climático, etcétera, etcétera? ¿O presencia de cultivos como hospedero? ¿A qué cree que se deba realmente? Porque es algo que debe dársele la importancia de vida por el tema de agresividad, etcétera, etcétera.
Correcto. Esto viene de la mano con el cambio climático. Obedece también a factores bióticos. Como te comentaba, hospederos alternos eh, que permanezcan cerca del cultivo todo el año es un factor preponderante para que la plaga permanezca y se reproduzca cerca del cultivo, ¿no? Y esperando que se siembre el cultivo para causar el daño, ¿no? Y como tú lo dices, el otro factor em, abiótico es el cambio climático. Mayores temperaturas, mayor sequía significa acortamiento de su ciclo biológico. Por lo tanto, si pudiéramos tener unos 8 ciclos en un año normal, en un año seco podríamos tener 12 ciclos, ¿verdad? 12, 15 ciclos. Entonces, van de la mano los dos factores, ¿verdad? Hospederos y cambio climático. Ahora bien, ingeniero, al inicio nos menciona que en este caso la chicharrita pues se alimenta de savia en hojas jóvenes, en hojas tiernas, pero realmente sabemos que el problema no es ese. ¿Qué es lo que trae consigo atrás de esa extracción de savia? ¿Qué viene después? Bien, el gran daño que causa el Dálvulus es porque es un vector de virus, fitoplasma, un espiroplasma también, que causa ciertos daños dentro de la planta. Son daños muy internos dentro de la planta que, si sabemos, el virus es una molécula de proteína que se adhiere a la cadena de ADN. Por lo tanto, ya la planta no es regresiva, ¿verdad? Para la parte de producción. Es decir, no vamos a poder retroceder el daño con un producto químico o con un riego. O sea, la planta que está ya perjudicada por el vector, no hay regresión, no hay vuelta atrás. Entonces, aparte de eso, causa otros síntomas, ¿no? Donde podemos ver como hojas rojizas, que es por el taponamiento de los haces vasculares causadas por el espiroplasma o por el fitoplasma que el vector lleva en su proboscis, acortamiento de los entrenudos, hojas cloróticas, ya que el insecto se alimenta de la savia de la planta. Y también vamos a tener marchitez. Ausencia de mazorcas es otro de los síntomas y de los daños que causa el insecto. Y al final el daño y la acumulación de excreciones cuando las poblaciones son muy fuertes causan también facilidad para que lleguen otros hongos específicos, como en la fumagina, por ejemplo. Y bueno, esos son los síntomas que puedes ver y casi todos los podemos ver en la floración, ¿no? Ya cuando ya está la planta en floración, vemos que no hay mazorca o la mazorca es estéril, ¿no? Ese tipo de daños. Ingeniero, hace un par de días estuvimos hablando sobre el tema de dar ese primer paso y de darlo de la manera correcta con un buen tratamiento de la semilla. ¿Cree usted que con ese primer paso nosotros pudiéramos reducir o minimizar el posible daño que nos pueda causar el dálvulus o realmente debemos de buscar otras medidas, otras opciones? Bien, para el manejo del vector y en sí de la enfermedad, sabiendo que nos puede causar hasta un 80% de daño cuando no tomamos medidas y cuando la plaga está en su medio idóneo, donde se puede reproducir al libitum, eh, nos puede causar prácticamente hasta eh, el éxito total, la destrucción de nuestro cultivo, ¿no? Te digo, respecto a tu pregunta, hemos visto que la plantación que ha sido tratada, la semilla que ha sido tratada, ha tenido bajos porcentajes de infestación de dálvulos. O sea, te hablo de un 5, un 10%.
Y cuando tenemos tratamiento de semilla y un buen programa de aplicación, un programa fitosanitario, hemos visto prácticamente un mínimo de 2 a 3%. Eso es para que hacer la comparación, ¿no? Por eso es tan importante tratar la semilla y darle seguimiento con un programa fitosanitario, ¿no? Con un insecticida de alta calidad. Ahora bien, ingeniero, en su momento un productor me consultaba sobre el hecho si hay alguna susceptibilidad de híbridos de maíz blancos, híbridos de maíz amarillo, que pudiesen ser, valga la cruce de palabras, más susceptible al daño, o considera usted que es algo neutral, que prácticamente no se ve tan marcado por el tema específico de color, presencia de almidones, etcétera, etcétera, que lo pudieran volver más atractivo? Sí, la palatabilidad es importante. Dentro de las mismas variedades de maíz, em, vamos a tener diferentes tipos de savia, ¿no? Que son más o menos palatables y vamos a ver de repente que los maíces amarillos son más apetecidos por la plaga, ¿no? Sin embargo, al no existir maíz amarillo, ellos atacan de igual manera el maíz blanco. Claro. Ingeniero, un punto. Vamos a suponer que el daño es inminente, se hizo un muestreo y se encuentra, hay presencia de adultos deambulando en la plantación. Obviamente este tipo de situaciones se van a ver marcadas en las orillas, en las rondas del cultivo. ¿Qué prosigue ya en ese instante? Porque hay que considerarlo, o sea, estamos hablando que sí debe de haber actividades de prevención, pero ahora, si estamos con el problema encima, porque recuerde que después viene lo demás, temas virales, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué sería en ese momento? Perfecta, muy bien, buena pregunta. Y lo que te voy a recomendar es, a ti y a los productores, es un monitoreo constante de Dálmulus. Generalmente, como tú lo dices, lo vamos a encontrar en las orillas. Sin embargo, como apagafuegos, como una acción rápida para poder bajar poblaciones, nosotros debemos seleccionar un insecticida que nos convenga, que pueda tener activos de contacto, ingestión y que sean también sistémicos, que sean translaminares y que de alguna manera tengan una sistemia o localizada o una sistemia completa, que sería lo idóneo, lo ideal, ese tipo de insecticidas, ¿no? Ok, excelente. Gracias, ingeniero. Yo consideraría pues de que es el momento pues de darle la importancia debida al dálvulo, debido a que se están viendo incidencias de dálvulos y por lo consiguiente se presentan más problemas de virus, la presencia de virus que obviamente pues son transmitidos por el dálvulos. Y para el caso, nos hacen la consulta a veces en el campo por algo que comúnmente se conoce como mano de chango. ¿Qué me diría en ese caso? ¿Verdad? Porque algo, puede ser algo que parezca raro, pero se está dando, está la presencia de esa manifestación. Entonces, ¿qué Sí, pasa? ¿Qué me dirían ante esa situación? sí, dentro de las eh, sistemias que miramos del virus dentro de la planta, vamos a ver justamente lo que tú dijiste, la mano de chango, entrenudos cortos también, vamos a ver entrenudos cortos, y muchas veces, dependiendo, como te digo, del momento en que el Dalbulus infecta la planta con el virus o fitoplasma, vamos a empezar a encontrar todo esto que te digo, ¿verdad? Ya no va a producir la mazorca de maíz, o la mazorca deforme, como tú lo mencionas, que eso es la mano de chango. Todo va a depender del momento en donde tuvimos la infestación, ¿no? De la edad del maíz, en donde tuvimos el despliegue del vector.
con el virus, ¿no? Ahora te digo, no, aunque encontremos el vector, muchas veces no tenemos el virus, ¿no? Porque él lo va a adquirir de una planta virótica. Entonces, él es un insecto, como te decía, nervioso, rápido, va a empezar a propagarlo en toda la plantación. Eso te podía comentar, ¿no? Ok, gracias, ingeniero. ¿Será que, por ejemplo, algunas manifestaciones que presente la planta en cuanto usted me mencionó entre nudos cortos, mano de chango, pero pudieran presentarse algunas coloraciones en las hojas que nos pudiera llevar a una posible, no equivocación, ¿verdad? Sino en pensar que puedan ser deficiencias nutricionales? Sí, podría ser una causa de confusión, ¿verdad? Con una falta de nutrición o de un microelemento, podría ser. Pero generalmente cuando es Dálvulus, encuentras, aparte de esa línea amarilla en la hoja, vas a encontrar esa medición de entrenudos más cortos, vas a ver la planta con un color, la hoja con un color rojizo, ¿verdad? Y vas a ver un poco de clorosis. Aparte de esa línea amarilla, va acompañada de estos otros síntomas, ¿no? Ah, ok. Bueno, ingeniero, yo pues solo le pediría pues de que no sé qué recomendaría. Le pregunto qué recomendaría porque es una plaga, es un problema que hay que ponerle importancia. Está cada año, cada temporada más agresiva. Entonces, ¿qué serían unas recomendaciones finales para aquel productor que ha tenido la experiencia, se ha presentado el problema y de repente dice, pues, ¿qué hago, verdad? En este caso? Sí, cuando nuestro productor ya ha visto que es un problema repetitivo año con año, debemos empezar a tomar algunas acciones muy puntuales. Y te podría decir que es importante un manejo integrado de plagas, y arrancamos con cuestiones culturales, como por ejemplo rotar cultivos. Así le acortamos los ciclos a la plaga. Recordemos que él es monófago, o se alimenta de maíz, hace el daño en maíz, o lo encontramos en caña, ¿no? Entonces, al rotar cultivos le vamos quitando un poco de impulso a su ciclo de vida. Un programa nutricional es muy importante. Recordemos que la planta bien nutrida, sus células guardianas son un poco más recias, pueden soportar mejor cualquier ataque de virus. Em, Fechas de siembra es importante, ¿por qué? Porque nos evita hospederos de varias edades, ¿no? Trampas, es importante trampear con trampas amarillas, no sé si las has Sí, sí. visto. Entonces, ahí podemos monitorear plaga o cuánta incidencia, cuánta severidad tenemos en nuestro cultivo, ¿no? Algo importante también que tenemos que tomar en cuenta es el control de malezas. A mayor cantidad de malezas, vamos a encontrar mayor cantidad de ataque de Dálvulus. Y bueno, eso te podría decir. Y lo más importante es un programa fitosanitario eh, secuenciado. Es decir, antes de que lleguemos a la edad de producción, de floración, por así decirlo, tenemos que tener un programa más robusto. Es decir, ir rotando moléculas, ¿no? Unas 2 a 3 aplicaciones de agroquímicos de la mejor calidad eh, te van a dar el éxito en tu cultivo, ¿no? Van a bajar los porcentajes hasta 1 o 2% por mucho. Ah, ok, excelente, ingeniero. Gracias por habernos acompañado en este podcast y esperamos pues vernos en las próximas. Gracias.